Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Creo que es un tema interesante porque cuando hacemos una conferencia el sábado por la tarde es complicado, todo el mundo tiene sus quehaceres y la verdad que es un tema interesante de la Sábana Santa porque vemos la cantidad de afluencia de público. Pues bienvenidos a todos aquí a la Santa Casa de la Santa Caridad, nunca mejor dicho, antiguo hospital de la Santa Caridad, Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. En nombre de la Fundación de la Hermandad de la Santa Caridad del Pueblo de Desamparados y de su patronato, os damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos el placer, que llevamos ya hace bastante tiempo queriendo tener esta conferencia, pues porque Antonio Ramón Jiménez Montes, que es el conferenciante que tenemos hoy, es hermano de la Hermandad de la Santa Caridad de San Lucas, aunque él es nacido en la ciudad de Cabra, en Córdoba, y hace mucho tiempo que teníamos ganas de que estuviera aquí con nosotros. Es un experto en el tema de la Sábana Santa y creo que puede ser muy interesante porque la temática en sí lo es y además su forma de expresarse, de su didáctica a la hora de hablar es muy cercana y se aprende. A todo aquel que no haya tenido la experiencia de conocer el Museo de la Pasión de la ciudad de Cabra, pues yo desde aquí le invito a que visite la ciudad de Cabra, que es una maravilla, una ciudad volcada en la cultura y un museo de la pasión que es magnífico lo que tienen ahí montado. Así que bueno, paso a leer un poco el currículum de nuestro conferenciante, de nuestro hermano Antonio Ramón Jiménez Montes, natural de la ciudad de Cabra, nacido en el año 1962. Es máster en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Comillas y San Dámaso de Madrid. Máster en Dirección y Gestión de Museos, así como experto en Archivística por la UCO, entre otras instituciones académicas. Es secretario y vicepresidente de la Fundación Aguilar y Eslava, coordinador de su consejo asesor y del Centro de Estudios Vargas y alcalde, donde se desarrollan actividades en torno al archivo y biblioteca históricos de Aguilar y Eslava. Es autor de la novela La Tercera Tabla, de un cuaderno egabrense sobre las fiestas de la ciudad, del pregón de las fiestas de septiembre y del de Semana Santa de la ciudad de Cabra, y coautor de la guía histórica de la misma ciudad, entre otras publicaciones. Ha participado en numerosos congresos y jornadas de estudio, ofreciendo conferencias sobre la religiosidad popular, el arte religioso y la historia de costumbres y mentalidades, con otras tantas publicaciones sobre aspectos históricos y artísticos. Es miembro del Centro Español de Signología y coordinador del Museo de la Pasión de Cabra y de la exposición itinerante El Hombre de la Sábana Santa. Dirige y presenta el espacio La Historia entre líneas en las mañanas de Radio Atalaya en Cabra, donde ofrece colaboraciones sobre historia y personajes de la ciudad o relacionados con la comarca de la subbética cordobesa. Es miembro del Grupo de Investigación en Humanidades de la Universidad de Córdoba, cursando el último año de doctorado en Patrimonio, bajo la dirección de la doctora Soledad Gómez Navarro. En el año 2024 ha obtenido el premio Juan Varela, junto al profesor don José Manuel Jiménez Miguel, con un ensayo sobre ideas y creencias en la vida y obra del insigne autor egabrense. Cofrade de la Hermandad de la Oración en el Huerto y de la Archicofradía de la Virgen de la Sierra Patrona de Cabra, es también hermano de esta nuestra Hermandad de la Santa Caridad de San Lucas de Barrameda, ciudad a la que le une fuertes vínculos de amistad y de familia, porque es mi compadre, así que nos une. Pues sin más, pues os dejo con Antonio Ramón. Y hermano mayor de la Fundación y Hermandad de la Santa Caridad y también uno de los hermanos y hermanas de esta institución tan señera, no solamente de la ciudad de San Lucas de Barrameda, sino de toda Andalucía. Agradezco también la invitación que me hacen, porque para mí es un placer estar en San Lucas, por esos vínculos afectivos y familiares que me unen a través de Julieta, y que para mí bueno, pues supone una auténtica satisfacción estar hoy entre hermanos, entre amigos, para compartir solamente algunas cosas de lo mucho que se ha investigado sobre la Sábana Santa. Hemos traído desde el Museo de la Pasión una réplica de la reproducción facsímil
de la Sábana Santa de Turín, que conservamos en el Museo de la Pasión, y también luego podrán ustedes ver una maqueta del cuerpo del hombre de la Sábana Santa, que ahora verán ustedes por qué le llamamos así, que realizó el profesor Juan Manuel Miñarro López de la Universidad de Sevilla, y que conservamos también tanto la maqueta como la imagen a tamaño natural en el Museo de la Pasión, y que forma parte de esa exposición itinerante que vamos llevando por toda España. Dentro de unos días nos vamos a Cuenca, luego estaremos en Sagunto, después iremos a Toledo, etcétera, etcétera. En Sanlúcar estuvo en los años primeros de nuestra exposición, porque además, aprovecho para decirlo al principio, y cuando ustedes visiten el Palacio de los Duques de Medina y Sidonia, en uno de los salones podrán ver una de las copias de la Sábana Santa que se conserva en España. En España hay aproximadamente 28 copias de la Sábana Santa, y una de ellas de la veneración de las personas que consideran que este lienzo pudiera ser la mortaja de Jesús de Nazaret, se encuentran aquí en Sanlúcar de Barrameda. Comenzamos planteando qué es la Sábana Santa. La Sábana Santa de Turín, que así se conoce, aunque en realidad muchos de los especialistas en sinología, y tengo que destacar al equipo de investigación del Centro Español de Sinología, el MEDICES, pues ustedes lo buscan en internet, lo tienen posibilidad de conocerlo. Es un grupo multidisciplinar de investigadores y especialistas de todas las áreas: matemática, jurídico, forense, botánica, paleontología, paleología, polinología, etcétera, etcétera, arqueología. Pues la Sábana Santa es una tela de lino que probablemente está confeccionada con un tejido procedente del Asia Menor y con algunos componentes de algodón, lo que ya nos va dando pistas de dónde puede venir el tiro, que presenta la figura a través de las manchas de una persona que de manera no evidente, como ahora iremos comprobando, deja reflejada una impronta en una tela. Una impronta en la que hay manchas, en la que encontramos una serie de traumatismos, hay unos politraumatismos marcados que serán fruto de la investigación que ha realizado este grupo multidisciplinar, que mide aproximadamente 4,40 metros por 1,14, que se conserva ahora mismo en Turín y que tiene una trayectoria histórica bastante compleja, porque si nosotros buscamos en la historiografía cuándo aparece por primera vez la Sábana Santa, la primera referencia documental de una manera contrastada estaría en torno al siglo XIV, mediados del siglo XIV, 1353, cuando aparece ya en una zona determinada de Francia. Quiero advertirles, y creo que en ese sentido debemos ser muy cautos, cuando nosotros desde el grupo de investigación del Centro Español de Sinología y desde el grupo de trabajo que está profundizando de alguna forma en esta tela, nosotros siempre planteamos el tema de la investigación histórica desde el rigor. No le vamos a ofrecer una conferencia desde la perspectiva de la fe. Nosotros no estamos hablando de un planteamiento ni religioso, ni de creencia o de ideología de algún tipo, y se va a basar todo lo que yo les voy a apuntar hoy, que tenemos en el Museo de la Pasión, a una serie de investigaciones que tienen la metodología de la ciencia como forma de trabajar para llegar a conclusiones. Por lo tanto, nosotros desde esta perspectiva de lo que es la Sábana Santa, que se custodia hoy en la Catedral de Turín, y que este año, con el tema de ser un año jubilar, tendrá varias extensiones, se podrá ver físicamente. También les digo que si ustedes van a Turín buscando ver la Sábana Santa, probablemente no vayan a ver más de lo que tenemos aquí hoy en Sanlúcar. Bueno, pues desde esa perspectiva y desde esa metodología es de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa con la Sábana Santa a lo largo de la historia? Porque si nosotros buscamos la documentación o la información que nos habla de esta tela, encontramos ya una referencia en torno a Rey Akkad, en el siglo IV o V, en Edesa, la actual Turquía, un personaje que pudo ser coetáneo de Jesús de Nazaret, donde hay algunas cartas. Luego la vemos en Constantinopla en el siglo VIII, IX, X. Después aparece en algunas referencias de los templarios, que serían los que se la traen a Francia, hasta que en 1353 ya aparece completamente en Didoy una pequeña capilla donde Gonzalo de Guillón es un poco el que la pone en marcha para la veneración. Porque hay que decir, lo mismo que por ejemplo el Cato Reliquias, que ahora también hablaremos de ellas, aunque sea de pasada,
conforman esa tradición que desde que Santa Elena, la madre del emperador Constantino en el siglo IV, va a Jerusalén y hace que el Imperio Romano se convierta al cristianismo, empieza a trabajar o a estudiar lo que había en los santos lugares, en Tierra Santa, en torno a la pasión de Jesucristo. También nosotros tenemos en España la monja Egeria, una monja gallega, que está considerada como la primera viajera en el sentido de turismo actual, ¿no? De turismo que además cuenta qué es lo que hace cuando va a Tierra Santa, y ella va reflejando de alguna forma cómo se celebraban determinadas prácticas concretas en torno pues, a Domingo de Ramos, o a Jueves Santo, o a Viernes Santo, de manera que en un momento determinado eso se va convirtiendo en esa práctica que luego, con la, digamos, la conformación que hace el Beato Álvaro de Córdoba en torno a 1200 y algo, se convierte en lo que hoy conocemos como Vía Crucis. Bien, no me voy a detener más en ese contexto, pero claro, sí que tenemos que tener en cuenta que la referencia inicial de la Sábana Santa como manifestación de algo que sucede en torno a un personaje concreto, en un lugar concreto, está relacionado con la pasión para nosotros de Jesucristo, y en el caso de la ciencia para la pasión de este hombre de la Sábana Santa al que no le vamos a poner de entrada etiqueta para que luego cada uno le pueda dar la que quiera. Después de todos esos avatares, pasa a la Casa de Saboya con una serie de acontecimientos. En el siglo XVI empieza a conservarse una basílica, hay un incendio, se quema, pero cuando la Casa de Saboya la empieza a enseñar a la veneración, en 1898, este señor que tienen ustedes en la fotografía, Secondo Pía, con las primeras placas fotográficas de cristal, le hace una foto. La sorpresa del fotógrafo y de toda la corte, digamos, de la Casa de Saboya, es que cuando hace el revelado, muchos de nosotros hemos trabajado con fotografías de las de carrete, en las que se revelaban los negativos, y el negativo le ofrece, mientras que la sábana a la simple vista, como ustedes pueden comprobar después si se acercan en el si la ven desde lejos, nos ofrece una tela manchada, en la que directamente no tiene por qué entreverse ninguna figura. La sorpresa es que cuando se convierte en un negativo, sí que nos da una imagen absolutamente reconocible de una persona en la que se ve la parte frontal, desde la cara a los pies, y la parte posterior desde la cabeza también a los pies, con una serie de heridas, con una serie de traumatismos y de pequeñas fisuras de todo tipo, que curiosamente coinciden con todo lo que la tradición historiográfica y bíblica nos dice de Jesús de Nazaret. Claro, ese planteamiento hace que desde finales del siglo XIX todo se centre en intentar descifrar qué es lo que nos ofrece esta tela desde ese misterio, para intentar encontrar explicaciones más o menos plausibles que nos digan a dónde puede llegar, ¿no? ¿Qué es lo que hace en el siglo XX la ciencia? La ciencia, como les pregunto o comentamos, es cómo se forma esa imagen, ¿no? Porque sería un poco la conclusión, la pregunta que nos haríamos. ¿Y esto de dónde sale? ¿Envuelve a un crucificado? ¿O hay algún tipo de concomitancia entre esta tela y otra tela de la que también les hablaré ahora, que es el sudario de Oviedo, que se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, aquí en España, ¿no? ¿Cómo ha podido influir en el arte? Y esa será una de las claves para intentar justificar cómo la Sábana Santa ha sido conocida por los artistas a lo largo de la historia para representarnos una imagen de Jesús que nosotros podemos identificar. Si nosotros vemos a Jesús cautivo o cualquier otra imagen que tengamos en alguna devoción, el corazón de Jesús, algunas imágenes muy veneradas, nosotros encontramos unos rasgos que se mantienen de una manera constante, pero que probablemente puedan tener su origen en este primer visionado de la Sábana Santa. Y luego una pregunta quizá muy retórica, y a la que desde esta investigación histórica de la que nos estamos intentando divulgar no vamos a poder contestar. ¿Es Jesús el hombre de la Sábana Santa? Nosotros no podemos decir si lo es o no lo es, porque no tenemos un cadáver, no tenemos una referencia expresa que nos diga que es Jesús de Nazaret. Lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que estamos ante una tela que nos muestra una serie de
elementos de un personaje que sufre una serie de politraumatismos, que muere, es cadáver, que tiene sangre vital y sangre post-mortem en esa tela, donde hay una serie de elementos que desde distintas disciplinas se han intentado descifrar y que nos permiten igualar que el personaje que albergó esa tela es un personaje al que le pasó lo mismo que, según los relatos históricos y evangélicos, le pasó al hombre que nosotros conocemos como Jesús de Nazaret. Por lo tanto, no podemos concluir que esta tela sea la mortaja del Nazareno, pero sí que estamos en condiciones de afirmar que lo que le pasó al cadáver que estuvo en esa tela es lo mismo que nos dice la historia, el evangelio y la tradición que le pasó a ese hombre. Por lo tanto, nosotros a la hora de identificar o de situarnos en ese contexto, lo primero que hacemos es acercarnos a la historia. Les decía al principio, estos acontecimientos tienen lugar en la Judea como provincia romana, por lo tanto pasa en los tiempos de Jesús en la provincia romana de Jerusalén, que estaba, y aquí les quiero advertir sobre una frase muy concreta que aparece en el credo. Cuando nosotros leemos el credo, bajo el poder de Poncio Pilato, no solamente es una referencia a ese testimonio de fe que supone el símbolo del credo, sino que es una referencia histórica que precisamente cuando el credo se traduce del latín al castellano, a las lenguas vernáculas, y el Papa Pablo VI, hay una serie de investigadores o de traductores del credo que plantean que es una frase que no tiene sentido desde el punto de vista del símbolo de la fe. ¿Qué necesidad tenemos de poner que todo esto pasó bajo el poder de Poncio Pilato si nosotros estamos diciendo que yo creo en Jesucristo como el pueblo de Dios? Y el Papa, con el criterio, dijo: esta es la única referencia que en el símbolo de la fe nos va a permitir contextualizar al Jesús histórico, que en paralelo al Jesús de la fe nos va a permitir situar estos acontecimientos. Por lo tanto, en la península o en la provincia romana de Judea, bajo el poder de Poncio Pilato, tienen lugar estos acontecimientos. Y estos acontecimientos tienen una referencia muy concreta a que fue condenado a la cruz. Digamos que ya empezamos un poco a situarnos en este contexto de lo que aparece en la tierra. Todo eso también pasa en los santos lugares, la Tierra Santa, Jerusalén, Palestina, y por supuesto nosotros entramos en cuestión desde el punto de vista de la posible crítica que puede haber, si Jesús es un personaje inventado, que si hay una serie de mitos en torno al personaje, que si se trata de una figura que entra en un contexto ideológico determinado. El Jesús histórico no entra en cuestión. Hay manifestaciones más que suficientes y contrastadas desde el punto de vista de la historia que permiten afirmar que se trata de un personaje histórico que vivió en un contexto determinado, en un lugar concreto. De ahí que la referencia a los santos lugares, saben que si nosotros íbamos a los santos lugares no nos vamos a encontrar con las piedras que pisó Jesús, tendríamos que entrar a los túneles subterráneos que hay bajo determinadas edificaciones. Por ejemplo, si vamos a la basílica del Santo Sepulcro, tendríamos que llegar muy a lo profundo o a la basílica de la Natividad para encontrar las piedras que pudo pisar Jesús de Nazaret. Pero no podemos descontextualizar el personaje de los acontecimientos. Y así, bueno, pues tenemos como en Jerusalén, en ese contexto, estaba el Palacio de Pilato, el Palacio de Caifás, no solo en el Museo de la Pasión y en la exposición itinerante, y eso lo compartiré con ustedes de aquí. Lo que intentamos es ver cómo es ese recorrido que va desde Getsemaní al Gólgota y que nos permite perfectamente identificar un proceso relativamente corto, apenas la distancia entre ambos lugares no va a llegar a más de 500 metros, tampoco podemos imaginar que sea un recorrido excesivamente largo, pero sí nos identifica muy bien ese sitio desde el Puerto Rodrigo, la casa de Caifás, Pilatos, Herodes, y en total unos 4 kilómetros. ¿Qué es lo que decía al principio que hace que este contexto se expanda? Bueno, precisamente a mediados del siglo IV, Santa Elena, cuando visita Tierra Santa, empieza a descubrir, nosotros pensamos la fiesta de la invención de la cruz, la fiesta de la Salvación de la cruz, cómo se celebra el domingo de Ramos, las palmas. Todo eso surge de un viaje que hacen tanto Santa Elena como luego la montaña que le he dicho,
digamos que en ese momento es cuando se empiezan a descubrir lo que nosotros llamamos las armas Christi. Y ahí tendríamos la corona de espinas, los flagelos, la lanza, los clavos, el sudario, el INRI, que sería el Titus Crucis, ¿no? Que tenemos identificada en hebreo, en latín y en griego, Jesús Nazareno, el judío, y esa tradición hace que desde la arqueología se vayan encontrando determinadas reliquias desde este punto de vista que son elementos arqueológicos. Y ahí tenemos un poco la representación que nosotros desde el estudio de la Sábana Santa que les comentaba, que realiza el equipo de investigación del Centro Español de Sinología, recrea los elementos que pueden surgir del estudio de la tela. Quiero advertirles e insistir en que todo lo que vamos a ver en esta maqueta o en las distintas representaciones que el profesor Millán fundamentalmente ha realizado del hombre de la Sábana Santa están basadas en la tela. No hay nada añadido que no esté en esta tela, ni hay ninguna licencia de la creación artística que haya supuesto inventar algo de lo que vemos. Podrá parecernos, si me permite la expresión, gore, como muy sangriento, pero todo lo que tiene ese cadáver, esa imagen yacente, sale de la información que se ha analizado en esta tela. Así veríamos como los clavos tendrían en torno a unos 15-20 centímetros por 1 centímetro de sección y podrían ser similares a los que ofrecemos en esa diapositiva o como determinadas francatas ibéricas del siglo I o las puntas de lanza o incluso la caña con la esponja son elementos que encontramos además en el relato de la pasión, es decir, nada de esto nos resulta extraño, pero ahora lo que hemos hecho ha sido ponerle forma a algo de lo que no teníamos de una manera física. Igualmente pasa con la recreación de la forma del casco de espina. Nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestros cristos devocionales una especie de corona circular que no va a estar con un casco encontrado en la cabeza, pero que sin embargo de las heridas que se estudian en la tela, el planteamiento sería que la corona de espinas sea realmente un casco de estas características. Se trata de una espina natural, el físico crística, además por otra parte es un espino que podemos encontrar en muchas de nuestras sierras, la sierra de Cádiz, la sierra supérica de Córdoba. Es una planta relativamente común en la cuenca del Mediterráneo y que se trenzaba de una manera determinada. También algunos de los investigadores del grupo de Belices, por ejemplo el profesor Sánchez de Mosilla, que es un especialista médico forense, plantea que incluso se podría ver en algún resto de la tela como, además de las heridas infligidas por las espinas que se le clavan al cuero cabelludo, encontraríamos incluso una especie de cuerda, porque claro, los romanos eran especialistas en hacer este tipo de, digamos, torturas. Pero yo no soy una pinza, entonces tiene una especie de cuerda cuando le encasquetan, y de ahí el nombre de casco, el casco de espinas en la cabeza, le tiraban con una cuerda para apretarle las espinas. Por tanto sería un auténtico casco, pero el casco no es una diadema, como hemos visto en la tradición occidental, y este sería como el material de Sisyphus Julua, el azofaifo, que es una planta conocida habitualmente, o estos árboles que son así como una pista muy estrechita, ¿no? de espino, que se puede llamar así, que tiene unas frutitos así muy redondos, negritos. Bueno, el Sisyphus es un azofaifo que es la planta de la que sale la espina. Y la lanza, que sería el otro elemento que sale de la Sarma Christi, también referenciada desde la herida que tiene en el costado derecho. En un principio hay investigadores que planteaban que con la mayoría de los soldados romanos lo que usaban era una lanza cuadrangular, bueno, porque fuera ese tipo de lanza. Sin embargo, por la forma de la herida es una especie de
ranura ovalada, que está hecha con una lanza plana de este tipo de lancea y no el pinum, que sería una cosa cuadrangular con un acabado de forma piramidal, sino que sería este tipo de lanza la que se atraviesa, y ahora insistiremos en esto de atravesar el costado. La flagelación es otro de los elementos que, tanto en la maqueta como en el yacente o en el Cristo sinónico de la Universidad de Córdoba, vamos a encontrar, porque la flagelación se realizaba sobre una columna baja y los verdugos azotaban al reo con una serie de flagelos que ahora veremos. Y fíjense que en el caso del hombre de la Semana Santa encontramos como los verdugos, que eran especialistas en este tipo de torturas, no repiten el sitio donde le dan con los azotes, sino que le están dando todo el cuerpo. De ahí que nosotros veamos, tanto en la tela como en la representación física, que hay numerosas contusiones en esos azotes. ¿Por qué? Porque si yo le doy un azote en el mismo sitio, a la tercera vez ya no le duele. Los romanos querían que la tortura fuera efectivamente eficaz en el sentido de tortura, por lo tanto le dan en todo el cuerpo, y son esta especie de flagos taxilatus que se han encontrado en distintos lugares de la era arqueológica, donde tienen una especie de puntas, ¿no?, con una especie de plomos que tenían incluso un pequeño cristalito o un pequeño elemento pulsante de forja. Claro, cuando eso arranca la piel, le hace que no solamente haga agujero sangriento, sino que incluso le desgarre todo el tema. Insisto, aquí veía un poco el detalle de esa bola de metal o trozos de hueso, ¿no?, pequeños huesos rotos de marfil incrustados en esos plomos, para que cuando el azote llegara a la espalda del torturado fuera efectivamente un desgarro suficiente. Insisto que no queremos parecer goles, ¿no?, pero esa sería un poco la herida real que provoca estos taxilos, que habíamos hecho uno, que hemos recreado en un plomo, sobre el que estarían incrustados elementos de hueso, de cristal o de otro tipo. Y entramos en lo que sería la vía sacra. Todos esos elementos que hemos visto en las armas Christi, que son los elementos de la pasión, tienen un contexto determinado en el recorrido que hace Jesús de Nazaret, o en este caso solo el nombre de Semana Santa, hasta que llega al sepulcro. Y aquí tenemos como los condenados y no por el patíbulo sería la parte frontal de la cruz, porque el stipes, la parte vertical, estaría fija en el lugar donde iban a clavar o a crucificar al condenado. De manera que el condenado iba con este patíbulo, probablemente atado, seguramente hay algunos restos que plantean eso, y el tronco vertical se encontraba. Claro, si ustedes se imaginan un recorrido después de los azotes, que no habían sido 3 o 4, sino que habían sido una cantidad ingente a la luz de lo que desvela la tela, y que ustedes van recorriendo un camino tortuoso en el que siguen dándole caña, si me permiten la expresión, y uno se tambalea. Si yo estoy atado de manos, por mucho que intente guardar el equilibrio, si me voy para adelante me caigo de boca, como mucho puedo poner la rodilla. ¿Y qué es lo que pasa en la tela y con los elementos que hay investigado? En la tela, incluso la zona de la rodilla, podemos encontrar algún resto de tierra incrustada en la sangre. Por lo tanto, es plausible comprender que estas caídas a las que estamos acostumbradas en la vía sacra o en el Vía Crucis fueron efectivamente elementos que tuvieron lugar en ese recorrido desde la condena hasta el cortejo. Y en ocasiones, como sabemos, pues, había ayudas, porque efectivamente si usted cae de boca con el patíbulo inyectado de luces en el suelo, o te ayuda a alguien, o hay que ser muy atleta para levantarse, ¿no? Por lo cual la presencia del sireneo también encaja en ese contexto. Después del recorrido de la vía dolorosa, los elementos siguientes son la crucifixión. Y nosotros encontramos en la tela como este personaje al que, una vez que llega al stipe y viene con el patíbulo, tenemos que plantear una cosa también que les quiero comentar. Nosotros estamos acostumbrados a ver en Semana Santa o en determinadas representaciones del crucificado
que la cruz de Stipes, la parte vertical, es alta, ¿no? Incluso vemos en algunos pasos de Semana Santa como hay fallos, ¿no? Y lanza. Los Stipes estaban como mucho unos 2 metros del suelo, de manera que el romano o el verdugo podía acercarse relativamente fácil con la mano, ¿no? Para si tenía que dar un golpetazo o tenía que hacer cualquier historia, estuviera cerca del reo. No, y además la crucifixión en ese momento, eso primero, era una forma de tortura relativamente, podemos decir, frecuente, ¿no? En los reos de la Jerusalén o de la península romana. Entonces la cruz no era una cruz muy alta, que estuviera compleja, que fuera complejo llegar, sino que era relativamente accesible, ¿no? Y la forma de clavarlo. Hay otra curiosidad que nos ofrece la Sábana Santa, ya verán ustedes cuando les compare algunos elementos peninsulares de Oviedo, frente a lo que se habla en otros relatos, ¿no? Encontramos relatos de Plinio el Viejo o de Flavio Josefo, ¿no? Donde hablan de cómo se realizaban las torturas en ese contexto. Bueno, a este personaje no se le ata a la cruz, porque parece que hubiera venido atado con cuerdas a lo largo del camino, pero cuando va a subirse al patíbulo, ya del patíbulo se sube a las Stipes, se observa cómo hay unos clavos que atraviesan pies y manos. También es verdad que nosotros estamos acostumbrados desde la perspectiva de la iconografía religiosa de la Pasión, especialmente la que está relacionada con las hermandades de Semana Santa o de cualquiera de los crucificados que podemos ver en nuestras iglesias, en las que encontramos los clavos en la palma de la mano, puestos o en la parte central de la rodilla. La Sábana Santa nos indica que los clavos están puestos entre los 2 huesos del antebrazo, de manera lógica también, porque los huesos de la palma de la mano son frágiles y una persona que hubiera estado colgada con la fragilidad de esos elementos se hubiera desgarrado probablemente. Por lo tanto, los romanos que sabían lo que hacían, lo clavan entre ese espacio de los 2 huesos para que el clavado se quedara bien clavado, ¿no? Y ya les decía que la cruz, pues no era una cruz excesivamente alta, de manera que estaba relativamente fácil para trabajar. Pensemos que la condena de los reos no era una cosa extraordinaria, sino que era muy habitual. Tenía que ser una cosa relativamente fácil para que el reo, además, muerto el reo, ponga otro, ¿no? Era un poco una forma relativamente ágil de trabajar. Con todo este contexto y en el estudio que les decía que se está realizando en torno a la Sábana Santa, el profesor Guillermo López, en el año 2010, recibe el encargo de la Hermandad Universitaria de Córdoba, una hermandad que está ubicada en el contexto de la universidad y que quiere, conoce primero los trabajos que ha hecho Miñarro, con Miñarro desde el año 2002, junto con la Fundación de la Guerra y el Museo de la Pasión, está planteando una serie de trabajos para intentar buscar lo que nosotros llamamos el hombre de la Sábana Santa, y esta hermandad decide encargar el crucificado. Esta mañana comentaba con mi compadre Rafael, algunos de mis hermanos y amigos que nos acompañan también de Cabra y de San Lucas, bueno, cómo un crucificado de estas características inspira devoción, cuando puede ser una persona, un elemento muy sangriento, como muy sufriente. Bueno, pues Miñano ha conseguido con el trabajo no solamente mostrar el trabajo científico del investigador que quiere plasmar todo lo que sale de la tela, sino que además tiene la capacidad, y ahí está un poco la visa artística, de la unción sacra que necesita una imagen. En este caso ha mezclado el resultado de la investigación, mostrándolo desde su perspectiva de científico, con la del creador artístico que ha sido capaz de, como escultor de imágenes, darle la unción sacra que necesita, que cuando tú te sitúas ante una imagen determinada, eres capaz de sentirte llamado a una veneración distinta de las obras contemplativas que podemos reflejarse, por ejemplo, de cualquier escultura de la arqueología, de los artistas romanos, griegos, etc. Ese contexto se decía también el del Calvario. El Calvario es un promontorio de una tierra caliza sobre la que, como ahora vemos aquí, se encuentra una especie de cantera en la que se excava un sepulcro, una serie de pozos externas, ¿no? Que es donde luego
dice la tradición que Santa Elena encontró la cruz y la reliquia, ¿no? Y en ese contexto tiene lugar, digamos, la parte final. Hemos visto todo el proceso de la pasión de este hombre de la Semana Santa, de la crucifixión, la muerte, la llegada al sepulcro, y a partir de ahí es cuando empezamos a situarnos en el contexto de lo que nosotros llamamos los lienzos, las telas mortuorias. ¿Qué significado o qué sentido tiene lo de Semana Santa o síndone, sindón? Sindón precisamente es un lienzo mortuorio en el que, nosotros lo sabemos porque el rito de la muerte tiene una manera de desarrollarse según la cultura, pero una de las cosas que se hace con las personas cuando morimos es amortajarlas, ¿no? Prepararlas para ese viático, para esa vida futura, ¿no? Y en ese contexto entra la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo. Esta sería la réplica auténtica, y luego, pues, gracias a que la tenemos en el Museo de la Pasión, he querido traerlo con ustedes, y la relación de los lienzos mortuorios se sitúa en el contexto, y aquí vamos a introducir un elemento que encontramos en el Evangelio de San Juan. Cuando San Juan, después de la llamada de María Magdalena, no podemos olvidar que son las mujeres las que van al sepulcro el domingo para intentar preparar el cadáver para el enterramiento, porque como se llevó el cadáver el sábado es un día sagrado para los judíos, y no pudieron prepararlo, lo dejaron tal cual, y al día siguiente de la mañana, el primer día de la semana, como dice el texto del Evangelio, también a un contexto más historiográfico, fueron las mujeres al sepulcro para preparar el cadáver. Y no lo encontraron. Las mujeres, María Magdalena a la cabeza, avisan al resto de los apóstoles, y vienen Pedro y Juan. Y dice el texto evangélico de San Juan: y el discípulo que lo amaba entró primero, y vio y creyó. Y vio dos telas. Ya tenemos un contexto en el que no nos habla solo de una tela, sino de dos telas. Vio dos telas, una plegada aparte y otra como aplanada, y no estaba el cuerpo. En ese contexto es donde nosotros encontramos que esta tela, la Semana Santa de Turín, y esta otra, el sudario de Oviedo, entran en el juego. Esta sería la forma en la que el sudario se coloca. Cuando el hombre de la Semana Santa está en la cruz, insisto, que nosotros decimos hombre de la Semana Santa, pero que el paralelismo con lo que pasó Jesús de Nazaret es casi al 100%, incluso más, pero bueno. Pero cuando el hombre de la Semana Santa está grabado en vertical, los judíos tienen un ritual de la muerte en el que ninguno de los fluidos o de la sangre o de ninguno de ellos se debe perder, porque si no, el paso a la vida eterna no sería completo. De manera que todo lo que queda en el cuerpo cuando el cadáver fallecido debe conservarse en la tumba. De esta manera, esta pequeña tela, que sería el sudario que se encuentra en Oviedo, se le pone en la cabeza, porque piensen ustedes que la cabeza está sometida a las heridas de las espinas de la corona, se ha caído el abdominal y tiene magulladura, le han llegado pedazos, le han escupido, por lo tanto todos esos fluidos se quedan en esta especie de tela. Que luego, cuando se baja de la cruz, esta posición vertical se convierte en una posición primero boca abajo, digamos, y luego supino para llevarlo al Calvario. Por lo tanto, todos esos fluidos se encuentran en la máscara. De hecho, en el sudario de Oviedo encontramos incluso restos de las huellas de los dedos de una mano, que cuando van a volcarlo ante la hemorragia le ponen a mano para que la sangre no se vaya a perder. Todo eso está en la tela. Pues bien, ¿cuál es el planteamiento que hace el equipo de investigación del Centro de Alusionología? Teníamos una tela con toda su controversia. Ahora sí que ustedes pasamos un poco por alto todo lo que la ciencia ha dicho, incluso lo que algunos experimentos como el del carbono 14, que supongo que les suena, también dicen, ¿no?, de que si era una tela pintada del siglo XII, siglo XIII, que si la hizo Leonardo da Vinci, etcétera, etcétera. Pues bien, el sudario de Oviedo es una reliquia, es un objeto arqueológico que tiene una cantidad de información impresionante, de manera que nosotros podemos perfectamente hacerlo compatible con los estudios de la síndrome. Y aquí es donde se está trabajando, porque a diferencia de lo que pasa en la Semana Santa de Turín,
del arzobispado de Turín, después de los experimentos de carbono 14 no han querido que se hagan más estudios, algo que se hizo en una restauración y los resultados están saliendo ahora también, ¿no? Pero el sudario de Oviedo, la Iglesia española ha permitido que se trabaje sobre esta regla. Claro, la diferencia del sudario con la símbolo es que si nosotros vemos el sudario, apenas lo que encontramos en una tela pequeñita, donde llega a medio metro, manchada de sangre, ahí no se ve ninguna figura, aparentemente no hay ningún tipo de resto que pueda decirnos a dónde nos lleva, pero claro, cuando se hace la investigación, y aquí es donde se está trabajando en la comparación de la parcela, encontramos una serie de elementos muy significativos a la hora de poder plantear como hipótesis, insistimos, nosotros desde la investigación que se hace en el equipo de investigación de senología, se puede afirmar lo que la Sábana Santa no es, lo que el sudario de Oviedo no es, pero no podemos decir lo que es, salvo que es un objeto en el que hay unas manchas. En el caso del sudario, que se convierte en un imagen negativo, y en el caso del sudario, que nos ofrece una información bastante precisa. ¿Qué tendríamos que destacar de estas dos telas? Y aquí es donde viene quizá el tema del misterio. Nosotros, en la manera de presentar o de divulgar los trabajos, siempre decimos que el hombre de la Sábana Santa, misterios y revelaciones que permanecen. Hay revelaciones que son datos contrastables, que se pueden discutir, pero que se han realizado desde el método científico, y otras cosas que son misterios. Bueno, pues hay una serie de datos contrastables. Por ejemplo, las dos telas están tejidas de una manera determinada, una especie de tejido en Z, que es muy propio de la manera de tejer el lino en un contexto como la Semenón, en la cuenca mediterránea, que además está hecho con unas telas que provienen de Palmira, que tienen algodón, que el algodón no se usa en Europa hasta el siglo XVI, que tienen también unos restos de una serie de pigmentos que hacen que se coloree o que quede blanco, que además contiene sangre que cuando se analiza nos da que se trata de sangre del tipo AB, por lo tanto es una sangre humana, no puede ser una pintura porque a la luz del microscopio nos da los elementos de la sangre. Nos dice que donde tiene que haber sangre vital, es decir, que la sangre se ha producido cuando la persona estaba viva, si nosotros pensamos en la flagelación, las heridas de la flagelación, esa sangre sale cuando la persona estaba viva. Pero si vemos, por ejemplo, aquí el costado le mete la lanzada después de que ya estaba muerto, entonces encontramos sangre post-mortem, de manera que hay una identificación que a la luz de la investigación forense nos permite identificar elementos que, bueno, si fuera una pintura no tendríamos a la luz del microscopio esos resultados. Por lo tanto ya empezamos a cuestionar que quien dice que es una pintura, desde todas las posibilidades que hoy nos permite los avances científico-técnicos, no podemos representarlo. Quien dice que es una fotografía no se ha podido reproducir. Que dice que se trata de una especie de explosión, de quemadura o de pequeñas incisiones, no hay trazabilidad. Si fuera una pintura, si usted pinta un lienzo, nosotros vemos la trazabilidad de los pinceles, ¿no? Incluso si le ponemos una luz desde la parte posterior, veríamos cómo la luz se me refleja opaca donde está la pintura. Aquí digamos que a la luz de una iluminación anterior-posterior no hay nada. Sin embargo, cuando nos damos la vuelta, vemos esa figura. Incluso la cara oculta, con el Miñado plantea mucho que a la Sábana Santa le pasa como a la luna. Nosotros estamos acostumbrados a verla, la luna desde nuestra perspectiva de la Tierra, pero ¿qué pasa con la cara oculta? Hasta ahora no se ha estudiado, nadie ha ido a estudiar lo que hay detrás. Sí se está estudiando con el sudario. Hay un estudio de coincidencias que han realizado un matemático y un forense, Pedro Peinado y Alfonso Sánchez de Mosilla. Entonces hay una serie de elementos que suceden en la primera cuadrante, como además de las heridas, vemos esa especie de trazabilidad en Z, ¿no? Que es la propia de la forma de tejer este lino, y encuentran una serie de coincidencias entre las dos telas. Y aquí es donde viene un poco la comparación que va a permitir plantear que estas dos telas, como mínimo, cubrieron el mismo cadáver en un contexto muy parecido.
El profesor Miñano y los profesores del equipo de investigación plantean si nosotros tenemos una pequeña herida con un corte sangrante, nos ponemos una venda, si luego esa venda la quitamos, la primera venda, cuando ponemos la segunda, probablemente los restos de sangre que hay son la misma. Es decir, la primera venda sería el sudario se le pone antes para recoger que hemos hecho todo fluido y la sábana santa se le pone después ya en el montaje. Bueno, pues hay una serie de coincidencias, heridas sangrantes, hay dos lesiones que no sangran, pero son lesiones, la construcción de la nariz y el corazón del ojo, hay heridas relativas a la muerte y al tratamiento, que unas son que se han producido cuando están vertical crucificados y otras ya cuando se han depositado en el alcosolio y hay otras, ¿no? Y empiezan a hacer una serie de correlaciones matemáticas de cómo esa serie de heridas sangrantes son compatibles. Primero en la síndrome, luego en el sudario, y ellos se atreven también a plantear cómo se comparan con Jesús de Nazaret. De manera que, por ejemplo, pues, compatible la lanzada, las punzadas en el cuero cabelludo, la fragmentación, etc., cómo van coincidiendo las dos caras y también coinciden con lo que los relatos nos dicen de Jesús de Nazaret. Y bueno, ahí llegan a unas conclusiones, nosotros somos especialistas en matemáticas, pero sí que las divulgamos para que ustedes, si tienen más interés, puedan buscarlo en la página del Centro de Sinología. Pero insisto, ya demostramos cómo la investigación plantea unos trabajos de rigor serios para que, cuando menos, quien tenga otras conclusiones, las ponga en contraste con esta investigación. Es decir, aquí no se trata de llegar a afirmaciones que nos piden discusión, sino que son planteamientos de la ciencia que se comparten de la transferencia del conocimiento para que quien tenga otras investigaciones las pueda complementar. Y así, esta aproximación que podríamos decir de la estimación de los habitantes que hay en Jerusalén, en el siglo I durante la Pascua, bueno, pues se ha planteado que podría haber alrededor de 400.000 personas, ¿no?, en ese contexto. Tenemos que hacer una observación. La mitad del género humano son mujeres y la mitad hombres, por lo tanto, si estamos hablando de un cadáver que tiene género masculino, pues la mitad la tenemos que descartar, por lo tanto nos quedaríamos con 200.000. De esos, solo un 16avo, 12.500, fueron crucificados. Además de eso, una décima parte solamente fue clavada, por lo tanto ya vamos reduciendo el número de probabilidades. Un tercio de los clavados tienen heridas punzantes, que son las que provocan la corona de espina, el casco de espina, en el cuero cabelludo, con lo cual nos vamos quedando de los 400.000 habitantes que tenemos en ella, vamos por 3.750. De ahí hay un tercio que serían, digamos, comparables o los que podemos compatibilizar las heridas de una lanzada en esos restos cabelludos. De ahí el traspasado. Esto del traspasado tiene mucho interés porque después esa imagen del yacente, cuando ha niñado el equipo de investigación, ha encontrado que había un pequeño orificio en la parte posterior, en la parte delantera sería en la intercostal de la quinta a la sexta costilla, donde atravesar la lanzada, y es verdad que el Evangelio y para mí en hebreo plantea y le traspasó el cuerpo. Ese traspasó, realmente traspasó, evidentemente hay una pequeña herida, un orificio que hace que la lanza traspase enteramente el cadáver. Además, esto lo viene a decir una pequeña explicación para que lo comprendamos. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando abríamos las latas para sacar el tomate frito, ¿no?, y que le hacíamos los orificios, uno arriba y otro abajo. Y cuando soltábamos por el de arriba, si estaba el orificio de abajo abierto, salía mejor. Claro, esa expulsión de la sangre y el agua que se Evangelio es posible porque además la lanza ha traspasado enteramente el cadáver. Bueno, pues traspasado por la lanza ya tenemos solamente 416. Flagelado, 41. Con una luxación nasal, la nariz rota, solamente 13. Con mechones capilares arrancados en esa zona, una décima parte que ya tenemos un poco más. Cubierto por un sudario,
un 004, envuelto en una síndrome, es decir, cubierto con aromas, para que no la cualquiera de los cuales de los aromas, y con sangre AB, por lo tanto, solamente un 0,012 de 0,012. Podrían ser personas que coinciden con las características que encontramos en la síndrome y que, curiosamente, coinciden con todo lo que le pasó a este personaje, sobre la María de Semana Santa, y ustedes saben la historia, habla de Jesús de Nazaret. Por tanto, tenemos evidencia bastante seria y de momento contrastada para afirmar que ese sudario del que habla San Juan, que les decía, y encontrado un sudario doblado, plegado junto a la síndrome, puede ser el sudario de la Oviedo. Por otra parte, desde el punto de vista de la arqueología y de la historiografía, cuando se hace la norma 12, que ya está más que superada esa regla, y además, si tenemos en cuenta que podría haber en torno a 100 pruebas que permiten concluir que, como mínimo, la sábana santa no es una falsificación, no está hecha por obra humana, y en todo caso, con la coincidencia con el sudario de Oviedo, nosotros tenemos documentado el sudario de Oviedo que llega a Valencia en torno al siglo VI, que de Valencia pasa a Ecija, que de Ecija pasa, perdón, de Cartagena a Ecija, de Ecija pasa a Toledo y con la invasión pasa a Oviedo. Y desde el siglo VII ya tenemos documentado el sudario en España en la Catedral de Oviedo. Por lo tanto, si estas telas han estado juntas, si estas telas están hechas con el mismo tipo de tejido, si están con sangre idéntica, si coinciden las manchas de las hemorragias nasales, incluso de las pequeñas hemorragias de la oreja o de las manchas de la cabeza, literalmente coinciden con la tela de la sábana, cuando menos habría que poner en duda que no puede ser una tela del siglo VI y del siglo XII, porque no se sostiene de ninguna manera. Desde esa perspectiva, en el Museo de la Pasión, nosotros preguntamos cómo sería el informe forense que desde el equipo de los forenses y de los especialistas en medicina legal han investigado cómo sería la muerte, una hipoxia aguda, con la cabeza con contusiones nasales, en fin, digamos que todo eso no es el análisis forense de un cadáver, porque no lo tenemos. Es el análisis forense de unos restos que están en la tela y coincide que todo este tipo de información nos permite plantear la hipótesis más que plausible y, insisto, desde la perspectiva de la metodología científica para concluir que el hombre de la Semana Santa pasó por todo lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Y aquí entraríamos ya en la parte final. Este tema daría para estar mucho más hablando y discutiendo, porque es un debate abierto, pero hay una nueva parte que precisamente además el profesor Juan Millán López lo ha recogido en este libro, La Sábana Santa arte misterio, que se une a todas las referencias bibliográficas, que no son pocas, que encontramos desde la perspectiva rigurosa y científica del estudio de la síndrome. Pero en este caso, el profesor Millán plantea, junto con el sector especialista, cómo desde el arte podemos intentar llegar a una conclusión más, que sería un poco la que yo les quiero ofrecer para ir terminando, ¿no? De esta forma, la imago pietatis, que sería la imagen del varón de Dolores, ustedes conocen perfectamente, por ejemplo, las imágenes de Jesús de la Sentencia, ¿no? O de los chicos, por ejemplo, mi pueblo de Cabra, le llamamos el Señor asomado al balcón, ¿no? Y era una especie de cajón donde aparecía Jesús con las manos cruzadas por delante, y claro, ¿qué es lo que nosotros observamos en la síndrome? La síndrome se guardaba en un cajón, se levantaba, se hacía una ostensión para enseñarla, y lo que la gente veía era un cuerpo de un hombre de pie, con las manos cruzadas por delante, con una serie de heridas, con la cabeza ligeramente recostada hacia un lado, y eso plantea que desde el siglo IV ya tenemos esta imago pietatis como una representación iconográfica de Jesús en la pasión. ¿Qué es lo que plantea la historia del arte? Los estudios que ha hecho Soñado y otros compañeros. Bueno, pues si nosotros tenemos una constante iconográfica en la representación del personaje, la creatividad no tiene por qué ser solo la creatividad del primer autor que lo representa, sino que puede basarse, estamos hablando de hipótesis, en la visión que los primeros pintores o escultores
vienen de la Sábana Santa. Pero además encontramos, si ustedes recuerdan, los pantógrafos románicos o los pantógrafos de Sinaí, donde vemos una especie de rostro como de un hombre serio, incluso con la nariz troncada, una especie de ojo visco. Claro, esa es la representación que nosotros vemos en este rostro torturado. Incluso si nosotros pensamos en toda la representación iconográfica de los pantógrafos románicos bizantinos y buscamos en la referencia iconográfica, vemos en la frente una especie de 3, que es ese épsilon, y que si ustedes lo ven ahí, para que sea fácil de identificar, es uno de los regueros de sangre que se coagula a la hora de quitar el casco de espina. Por lo tanto, si ese 3 está en casi todas las representaciones iconográficas de los pantógrafos del siglo III o siglo V, habría que, cuando menos, pensar si en la historia del arte no se ha basado en la Sábana Santa para intentar representar la figura de Jesús de Nazaret. Y luego llegaríamos a la conclusión que Cornelina nos plantea a la hora de intentar buscar el cuerpo del hombre de la Sábana Santa. Y desde esa tela se plantea esta figura. Yo he traído la maqueta en la que encontramos un cadáver, ha sufrido muy poco rigor mortis, donde tiene una serie de elementos donde se recogen todos los policromatismos que encontramos en la Sábana Santa, donde además este realismo es brutal, pero por otra parte refleja lo que tiene la tela, donde encontramos los clavos de las manos en la parte inicial del antebrazo, donde encontramos los clavos de los pies, uno sobre otro, o donde incorporamos las referencias de la lanzada y esa línea de investigación que, insisto, está en pleno desarrollo y que lo que pretende es precisamente llegar a esa coincidencia de la investigación con los relatos que tenemos. Cada vez el paciente lo tenemos en su grabación y va recorriendo muchos sitios, como les decía. Aquí tenemos la imagen que veremos ahora. Efectivamente, puede parecer muy cruento, ¿no? Y bastante duro de presenciar, pero insisto, todo lo que tiene esta escultura ha salido de la tela. No hay nada de licencia artística, no hay nada de inventiva por parte del imaginero, no hay ningún tipo de creación artística que haya permitido al escultor recrear un sufrimiento determinado, sino que está todo en la tela, ¿no? Y como me gustaría ver, pues efectivamente es bastante llamativo. Por ejemplo, el tema de la lanzada, donde por ejemplo cuando dice que salió sangre y agua, claro, el líquido de la pleura, o el suelo sanguíneo, que a la luz de ultravioleta se puede encontrar donde está la sangre y está el suelo. Es decir, todo eso son cuestiones de investigación científica. Pensemos que, por ejemplo, el tema de la circulación de la sangre no se descubre hasta el siglo XX, ¿no? Si esto es una tela pintada, recreada, imaginada, quien la hizo debería tener unos conocimientos estratosféricos, ¿no? Porque efectivamente no se ha descubierto hasta después, ¿no? Entonces, el profesor Miñano plantea que estamos ante la huella del cuerpo yaciente del Jesús histórico. ¿No lo podemos afirmar? No. ¿No sabemos qué es lo que tenemos? No. Pero sí que tenemos dos cosas claras. Se trata de un objeto arqueológico, el objeto arqueológico más investigado de la historia, mucho más que muchas de las telas o de las tumbas egipcias o de romanas o de otro tipo. Es el objeto arqueológico más investigado de la humanidad y que además coincide con todas esas narraciones que Flavio Josefo, Historia, Plinio hablan y los evangelios sobre lo que le pasó a Jesús de Nazaret. Aquí les muestro un poco el reflejo de la salida a la ultravioleta, donde también en la escultura se ha recreado la parte del suelo, la parte de la sangre, para identificar esta imagen cadavérica o la contusión de la nariz y la hinchazón del ojo, que hace que se coincidan con las manchas de la Sábana Santa. Aquí podemos comprobar cómo el hombre de la síndrome y las manchas que vemos en el sudario, que sería la parte de la fotografía roja, son estudios antropométricos que el profesor Miñano ha realizado desde la costera. Hay otra cosa súper interesante, un estudio que se hizo en América con el número de 8, que es una investigación sobre la tridimensionalidad de la fotografía. Ya he hablado al principio del negativo. Bueno, con esta investigación resulta que se dan una serie de coincidencias para plantear que tenemos una imagen en 3 dimensiones.
cómo se da una explicación a eso, ¿no? Esta imagen es tridimensional. No sé si ustedes recuerdan una especie de estampitas que teníamos de chicos, ¿no? Donde se veía como un corazón de Jesús que abría y se daba abajo, se movía, ¿no? Bueno, pues esa tela de tres dimensiones, esa tridimensionalidad la da la tela de manera natural a la hora de investigar. Por lo tanto, bueno, cuanto menos estamos ante misterios que nos permiten. Y para ir terminando, no quiero decirlo mucho más, estamos en unos trabajos sobre los pólenes. Ahí ven ustedes esa representación en tres dimensiones de los otros que sale de la investigación de VP8. Y luego hablamos de florecitas que se han puesto. Hay varias investigaciones, también de Max Frey, al final del siglo XX, pero también tenemos ahí la investigación de la profesora Marcia Boy, de la Universidad de Lille-Manéas, donde ella plantea la existencia de una serie de pólenes que ya no solamente nos ponen de manifiesto el sitio por donde ha ido pasando la tela, es decir, si estuvo en Francia, si estuvo en Italia, si luego pasó por Constantinopla, si partió de Tierra Santa, con unos pólenes que efectivamente muestran el itinerario geográfico por el que pasa la tela, sino que nos encontramos con unos pólenes que están en la tela por los ungüentos que se pusieron para conservarla. Estábamos hablando de los lienzos mortuorios, las telas, la sábana santa y el sudario son lienzos rituales que se usaban para el enterramiento. No todo el mundo se enterraba con unas telas ni se llevaba a un sepulcro nuevo. José de Inglaterra estaba en San Edí, compra el sepulcro y compra estos lienzos que eran carísimos, que provienen de Palmira o de la parte de la India, y además los preparan con aloe vera, con mirra, con helichrysum, que es una planta que tiene un aceite determinado. Ellos ya están casi convencidos de que cuando cojan el cadáver lo tienen que llevar al sepulcro y lo van a preparar. Cuando se dan cuenta que el cadáver se lo van a dar el viernes y que a las 12 de la noche empezaba el sábado, sabían que ya el sábado no podían hacer nada porque es desagrado. Preparan las telas para que cuando luego puedan el domingo vienen a embalsamar el cadáver. Entonces esas telas están ungidas con una serie de aceite y de elementos que son los que luego dan los pólenes que se investigan, una especie de resina, que son una especie de bolita. Hay otra pregunta, por tanto, que surge de esta investigación. Cuando alguien hace la tela en el siglo XII, si hay una falsificación, le mete una bolita de resina que tiene un polen de helichrysum, que es una planta que se da en el siglo I en la cuenca mediterránea de la Sierra. Pero expliquen, son dudas, ¿no? Pero la profesora Marcia Boy afirma que este helichrysum tiene unos contenidos rituales que además, desde la perspectiva ya un poco de la exégesis bíblica, del estudio de del Evangelio o del pensamiento bíblico, nos habla de el siervo de Yahvé, quien enterraba ese cadáver, sabía que no era un muerto común, sino que le da órdenes de rey, porque lo entierran en una tumba nueva, le ponen una tela de lienzo carísima, le tapan la cabeza para que no se pierda ninguno de sus fluidos, le ponen una ofrenda, por ejemplo, acostumbraba a llevar flores a las tumbas, no solamente preparan la tela para que se conserve, y eso ha sido uno de los elementos por los que la tela se ha conservado muy bien a lo largo del tiempo, ¿no? Aparte de otras investigaciones, y además le ofrecen una serie de flores con un sentido ritual. Hay más de al menos entre 50 y 100 restos de polen en las dos telas que además coinciden, con lo cual, bueno, por eso a mí permite que de esta imagen negativo que nos da la Sábana Santa, el Miñarro llega a esta otra figura del hombre de la Sábana Santa sin el sufrimiento que se encuentra en la tela, planteando una imagen que si nosotros la comparamos con cualquiera de nuestros Cristos que se vean en los templos, pues nos da una imagen relativamente familiar. Y aquí enlazo con lo que hablaba antes de la tradición iconográfica, que quien empieza a representar la imagen de Jesús de Nazaret se puede haber basado en lo que nos ofrece la Sábana Santa. Y bueno, luego, para concluir, hablar un poco de la tumba y
y de cómo tiene varias partes. Se trata de una forma esquemática donde hay un accesorio para dejar el cadáver y una especie de antecámara donde se preparaba para los ungüentos. En este caso ya sabemos que ungüento no se llega a poner y que había una losa semicircular a modo de la grande piedra de molino para cerrarla. Nosotros la hemos recreado usando ese grupo de del siglo I, y aquí, bueno, pues reflejamos un poco cómo sería cuando Pedro y Juan, después de la mujer de María Magdalena, llegan al sepulcro y se lo encuentran aplanado. Y se encuentran la tela, el sudario aplanado y otra tela más pequeña, doblada, plegada a un lado, aplanada. Por lo tanto, estamos ante testimonios que nos hablan de esa información que desde María Magdalena y luego Juan nos va hablando y que encontramos todos los relatos de todo tipo. Y bueno, y el tema de los órdenes, que lo he comentado antes, hay una cosa muy importante que plantea la profesora Marcia hoy. Plinio el Viejo y Discórides, Plinio el Viejo hace un tratado, se llama Historia Natural, y Discórides habla de la historia médica, ¿no? Un tratado fundamental para comprender la medicina del siglo I, son los dos historiadores y médicos del siglo I, y ya hablan de esos ritos y de los usos del licrisio y de otras plantas para este tipo de preparación ritual y al mismo tiempo de conservación de los cadáveres que van a ser depositados en el sepulcro. La fuente histórica la tenemos clara, he hablado de Flavio Josefo, he hablado de Plinio, he hablado de Discórides, hay referencias de mucho tipo, por supuesto está el Evangelio, tenemos el Evangelio de Marcos, que es el primero, la final del siglo I, la fuente Q, famosa, ¿no? En la que se basa, o el Evangelio de San Juan, el Evangelio de la Biblia, que es el que desde primera persona relata todo lo que vivió, y también tenemos un elemento a plantear, mientras que nosotros tenemos todas estas fuentes que no son tan de los siglos II al IV, ¿no? Y se conservan los manuscritos que hay en el Vaticano, por ejemplo, aparecen los manuscritos de Qumran, ¿no? En el siglo XX, a mediados de 1947-50, una tinaja con unos pergaminos, y todo lo que aparece en los años 50 coincide literalmente con todo lo que se conservaba de la tradición escrito en hebreo, que se escribe de izquierda a derecha, que tiene vocales, etc. Por lo cual, bueno, por lo menos son una fuente a tener en cuenta, no como fuente histórica, a lo mejor del sentido estricto, pero sí para comparar todo lo que le pasa a lo que es Semana Santa. Y luego, bueno, tenemos la información de los evangelios apócrifos y el tema de la reliquia. Hoy hemos hablado del título Crucis, que se conserva en la Basílica de Santa Croce de Roma, o las distintas reliquias como el cáliz de Valencia, ¿no? Que plantea que puede ser el cáliz de la cena, que también la tradición puede decir que Marcos era el hijo del dueño del sitio donde estuvo la cena, tuvo que darse de la copa, que luego llegó a ver, pero bueno, estamos hablando ya de otro tipo de relatos que les pongo un poco por tanto contextualizar todo el tema de la Semana Santa. Y finalmente, bueno, la réplica, ahí tenemos esa réplica alargada que ven ustedes en el margen inferior izquierdo, mío izquierdo, suyo derecho, ¿no? Sí. Pues sería la de Santa María Magdalena, esta de la derecha, es la que se conserva aquí en Santa María Magdalena, luego hay otra del Santuario de Alaceni, tenemos la Santa Cruz de Caravaca, la Cruz de Santo Toribio de Liébana, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las reliquias son también una manera de testimoniar y, curiosamente, casi todas ellas, o muchas de ellas, se encuentran en España. Y finalmente, bueno, pues, quiero testimoniar aquí el trabajo que ha liderado el profesor Miñano, ha sido adyacente y con este libro y con la dirección y el trabajo en el Museo de la Pasión de Cabra, que nosotros hemos apoyado. El Centro de Sismología es una institución que permite estudiar todo esto y que se pueden hacer software para las personas que quieran, y pueden ustedes entrar link.com y encontrar todas las referencias que tanto nosotros como Manuel y otros investigadores han hecho. Y también les invito, por el hecho de Rafael, a que si tienen ocasión de venir a Cabra para hacer el Museo de la Pasión o el para encontrarse con esta reflexión que desde la historia, la ciencia, el arte y la religión nos plantea con rigor
quién fue el hombre de la Sábana Santa, y aunque nadie puede afirmar con profundidad que el hombre de la Sábana Santa sea Jesucristo, sí es verdad que estas investigaciones científicas nos permiten, por lo menos, afirmarlo, y si alguien tiene que negarlo, que demuestre lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Magnífica todo lo que nos has traído aquí hoy. Sobre todo el estudio científico, ¿no? Que es cierto que la fe va más allá de la ciencia, pero para muchos de nosotros también es importante este tipo de hechos pasarlo desde el aspecto científico. No sé si hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera compartirla aquí con todos, pues es el momento de tener aquí a Antonio Ramón y que pueda dar claridad o luz a cualquier En primer lugar, enhorabuena por la conferencia esclarecedora, que me la vas a dejar sin pregunta, porque la has contestado toda antes de que te la hiciera, pero sí que me gustaría que me dieras tu opinión sobre, para las personas que están en contra del hecho arqueológico en sí, que lo ponen en duda porque los ríos del siglo I guardar una tela de estas características manchadas de sangre, era un fluido impuro para aquella época, cercano, como has dicho, al sábado, ¿no? Hasta en la tarde del viernes ya comenzaba el sábado, en lo que también dicen que están en contra, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero que se han ido contestando con el tiempo. Que el propio enterramiento en el que no están las manos atadas, que falta el sudario, como sabemos que damos por eso, nosotros que es el gobierno, porque no estaban atadas los pies. Y el tema de la impureza, ¿qué es lo que podríamos contestar? Está claro, como yo para mí, claro, es el tema de la proximidad a la celebración del sábado. Y segundo, ¿podría ser que cada persona o las personas que se arriesgaron a esa impureza supieran que tenían algo de una persona importante en aquel momento? Bien, esta es la cuestión de la controversia. Efectivamente, de lo que no tenemos certeza no podemos afirmar, es decir, sería un poco honesto que de algo de lo que no hay una certeza podemos afirmar o negar una cuestión. Efectivamente, todo lo que se ha investigado tiene un método científico, tiene unas conclusiones que serán o no refutables y que son fruto de esa investigación. Dicho esto, esa pregunta que tú me haces, la segunda, si me permiten, voy a empezar por la segunda. Claro, quien encontró la tela sabía de qué se trataba. Y aquí me van a permitir que hable un poco desde la fe, digamos. Cuando Juan llega y dice el Evangelio, y el discípulo amado entró primero, entró, vio y creyó, él sabía que se estaba produciendo lo que se había producido. Tiene todo el sentido del mundo que María Magdalena, si no encontraba al rabí y después se le ha aparecido y le ha dicho: María, no me toques, espérame, que recogía las telas y la guardara. Es totalmente plausible. Imagínense ustedes que están ante el resto de alguien al que quieren con toda su alma y que es lo único que les queda de esa persona, lo guardan como en el paño. Efectivamente, desde esa perspectiva, solamente desde la humanidad de una persona que guarda algo de alguien al que quiere mucho y se le ha muerto, tiene sentido que se guardara. Por lo tanto, esa es una explicación cualquiera, o desde la perspectiva de cualquier persona. Yo tengo un recuerdo de mi padre y lo conservo hasta el final de los tiempos, y si puedo lo transmitiré para que mi hijo lo conserve. Imagínense ustedes alguna joya, alguna cosa valiosa, un recuerdo de familia. Bueno, esto no deja de ser algo así, desde ese contexto. No
no vamos a hablar que alguien lo conservó para que se estudiara en el siglo XX, lógicamente. Y luego quien plantea todo el tema de los rituales judíos, bueno, es que efectivamente el hecho de que fuera el sábado es el que hace que el cuerpo no se preparara y que por eso la tela estuviera con una serie de aloe, mirra o de aceite o de resina para conservarla y decir, bueno, pensemos que se trata de un cadáver con una serie de politraumatismos bestiales, con una serie de sangrados y de heridas de marca mayor, en un contexto primaveral donde probablemente el calor pudiera afectar al cadáver. Entonces, claro, se prepara la tela para que ese cadáver, ese día o esos 2 días que tenga que estar sin preparar, no sufra putrefacción. De hecho, una de las cosas que no aparecen en la tela es ningún elemento de putrefacción, por lo tanto no se llega a empezar a producir ni siquiera esa cuestión, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista del ritual judío, se guardan todas las reglas, ¿no? No se limpia el cadáver. Ojo, como era un cadáver con muchísima sangre, fruto de la cantidad de heridas que ha aparecido, y el ritual funerario judío dice que se deba conservar todo lo que haya en el cuerpo, no se va a limpiar, porque y si se limpiara, hay algunos estudios menos rigurosos, digamos, que plantean, ¿no? Porque incluso en la tumba se puso la corona de espinas, los clavos que tenían sangre. Bueno, eso no aparece en la tela, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, el tema sería que se cumplieron las normas del ritual funerario de los judíos, se cumplió la norma del respeto al sábado, y cuando llegan el domingo, lo que pasa es que se encuentran que las telas están sin cuerpo. Entonces, bueno, como eso es una cuestión, aquí los profesores que están en el equipo de investigación siempre plantean. Nosotros desde la metodología de la ciencia planteamos una serie de cuestiones con el método científico para llegar a una conclusión. Y luego estarían las otras reflexiones que, si me permiten ustedes, tendríamos que plantear desde la metafísica. ¿Por qué no hicieron esto? ¿Para qué hicieron lo otro? Pero claro, ya eso entra dentro de las posibles elucubraciones que se pueden plantear desde una perspectiva rigurosa, pero que cuando menos no son contrastables desde el método científico. Nosotros sí podemos decir que el objeto tiene una serie de características, que está condicionado por una serie de elementos físico-químicos, que responde a una serie de criterios que desde la investigación científica se pueden ofrecer. Más allá de eso, todo lo que digamos es aceptable siempre que sea más o menos coherente, pero entra dentro de la metafísica, de lo discutible, de lo poco de las no certezas, digamos. Sé que no es la respuesta, pero es una manera de compartir contigo lo que sabemos que me interesa. Julieta, quería preguntar algo. Fuerte. La mancha blanca que hay por la mitad y la mancha oscura que son de doblarlo mucho tiempo o de... Oído la pregunta, pues se me ha escuchado ustedes. Si nos fijamos en la Sábana Santa, hay una especie de triangulito y una especie de línea oscura. Bueno, y me pregunta que si hay que haberla doblado. Efectivamente, la tela se conserva guardada cuando la tiene en la casa de Saboya, desde el siglo XIV aproximadamente hasta el XVI, que se la llevan a Turín, y está guardada en una especie de arqueta rectangular de plata. Y en Chamberí, en una ciudad donde estuvo expuesta en el siglo XVI, hay un incendio. Ese incendio quema la plata, las esquinas, la funde, y esas esquinas, no sé si ustedes han hecho, bueno, cuando hemos hecho con papel de seda, una especie de flor de estas que la cortamos por la esquina y la abrimos, ¿no? Pues claro, esto sería, imagínense, perdón, que la tela está, no sé, aunque sea muy difícil, imagínense que la tela está así plegada, estas esquinas se queman, cuando yo la abro, la esquina se me queda abierta, ¿no? Entonces, esa esquina es la que se ha quemado por el efecto de haberse derretido, la plata, ¿no? Con el calor,
y ha formado esa esquina. Se ha fundido, perdón, eso se ha fundido. Y las líneas verticales, efectivamente, son los dobleces que pegan al borde del arca que han sufrido el terror. Esta falda de tela se sube, las clarisas la restauran, le ponen una especie de paño que la cosen muy buena. Luego en el año 2002 se decide quitarla y ya está una reproducción de la tela tal y como está ahora mismo. Eso tenía antes, si ustedes buscan una foto anterior, verían que tenía como unos añadidos cosidos. Y luego también, si ven en el ángulo inferior de la derecha de la tela, bueno, y en alguna más, que no sé si se verá aquí, en el caso. Miren, aquí, si ustedes ven en la parte superior, tanto en un ángulo como en otro, hay como dos esquinas totalmente blancas. Y esos son los trozos de tela. ¿Se lo señalo? Sí, se ve bien. Esos son los trozos de tela que se sacan en el año 78 para hacer el carbono 14. Esa tela puede que sea el añadido de la tela que se cose después, porque va a ser el trozo de tela con el que se ató. Y claro, piensen ustedes, y aquí ya aprovecho la pregunta de mi querida hijada para responderle a la cuestión del carbono 14. Si nosotros, los que han investigado el tema del carbono 14 saben que al menos tiene que estar 2 metros debajo de tierra, que se trate de un elemento arqueológico que tenga la menor influencia posible de otros elementos que tengan oxígeno. Esto es una tela que está sujeta a elementos orgánicos e inorgánicos de todo tipo, a besos, a tocamientos, a cera, a el incendio, a echarle agua, porque claro, cuando se incendia el arca, lo primero que hacen es echarle agua, es decir, todo eso tiene oxígeno y altera el carbono 14. El carbono 14 es una momia que ha estado metida en una tumba egipcia durante 4.500 años, no ha sufrido ninguna alteración en su oxígeno. Y luego hay otra serie de cuestiones que, si ustedes lo buscan con más detalle o en otro contexto, que permiten plantear que la prueba del carbono 14 que se hizo por 3 laboratorios de manera igual, la rueda de prensa que hizo el cardenal de Turín cuando presentó las pruebas y dijo: la tela es una falsificación. No leyó el resto del informe, ¿no? El informe no está completo, el informe decía, pero no podemos concluir para más y no podemos llegar a esta afirmación. Y hay una serie de incongruencias, por supuesto. Las diferencias entre una y otra de los resultados están entre más de un 5 o 10%, es decir, una serie de cuestiones científicas que permiten plantear eso. Pero respondiendo a Julieta, efectivamente, esa especie de esquinas son esas esquinas además que son fruto de ese incendio, hacen que, por ejemplo, no tengamos la parte de los hombros, ni por delante ni por detrás, ni la parte que rodea, digamos, a las pantorrillas y a las rodillas. Pero efectivamente son fruto de un incendio que sufre la tela a mediados del siglo XVI. ¿Puedo? Claro. Yo tengo el libro que escribió hace mucho tiempo un sacerdote sobre la Sábana Santa, hace muchos años. Solo menos 20 años. Y entonces explica todo. Y explica que la sábana, cuando hicieron el carbono 14, volvieron otra vez a analizarla y había los mismos elementos que había en Palestina, por ejemplo, las hierbas, las flores, esa sábana lo tenía antes del carbono y antes de que se quemara. Entonces, yo creo que me gusta. Bueno, ella nos presenta esta imagen, que precisamente es una de las que salen del estudio de la Sábana Santa. Claro, la sangre, es que se le ve todo. Gracias. Ah, sí. Si queréis ver. ¿Una pregunta más? Un momentito, Manuel, hay otra idea. Ponte de pie y habla fuerte, por favor. Todo enhorabuena por la exposición. ¿Hay algo que tenga el tejido, que desde ese rigor histórico que hablaba, la ciencia no haya llegado a explicar? Es decir, había un rumor o un comentario que decían que había
una exposición de calor desde dentro de la tela hacia afuera que la ciencia no había logrado explicar, como una fuente de calor, radioactividad, algo así. No sé qué hay de cierto en ese comentario. Gracias. Sí, gracias al profesor Ibarra por su atención y por habernos acompañado también hoy y a los medios que han estado con nosotros. Efectivamente hay una parte de la investigación científica que está muy incierta, muy incipiente, en la que se plantea que esta especie de imagen pudiera haber sido fruto de una especie de microradiación a modo de una explosión nuclear, de una cosa de ese tipo. No dejan de ser planteamientos que buscan una explicación a cómo se ha formado la imagen. Porque claro, nosotros tenemos todo lo que se refiere al objeto en sí, está siendo estudiado y nos permite llegar a conclusiones. Por ejemplo, la imagen no se ha podido hacer con una fotografía, no se ha podido hacer con una pintura. Si ustedes cogen un lienzo de lino de esas características y lo pintan, pues se van a ver los brochazos, la pintura va a salir por detrás. Hay una serie de cuestiones que se ha intentado explicar y no se ha podido. Y hay quien plantea que esto se lleva a una especie de fusión fría, ¿no? No sé si es esa la expresión. A la investigación, a los investigadores del equipo no les gusta hablar de cosas que no se han podido plantear de una manera concreta, pero sí, bueno, que hay quien dice que podría ser el resultado de una especie de explosión nuclear en unos segundos. Yo no sé cómo sería, pero claro, si hubiera sido una explosión de esas características, la tela se hubiera quemado, ¿no? Se hubiera mezclado por la propia combustión, ¿no? Entonces hay que plantear que efectivamente puede ser el resultado de la imagen pueda estar en torno a algo así, pero no dejan de ser planteamientos que de momento no han sido contrastados científicamente, y son opiniones. Y hay otros científicos que dicen que es imposible, ¿no? Porque, hombre, hay, por ejemplo, pues, hay quien dice, y aquí me permito una pequeña licencia, ¿no? Hay quien dice, bueno, la Semana Santa es la prueba de la resurrección. Y es cuando ha pasado el cuerpo de yacente de un estado físico a otro estado que no sabemos cuál es, ¿no? Bueno, y es como para que ustedes hagan una idea, lo que sí sabemos por esa tridimensionalidad que hablábamos antes, que se ha producido y que aparece en la tela. Si nosotros vemos una impresora de 3D, que ahora estamos acostumbrados a trabajar con ella, incluso en un tema de ciencia médica, que están a la orden del día, ¿no? Para hacer, por ejemplo, brazos o trozos del cuerpo para implantar y se hacen en 3 dimensiones. Bueno, si nosotros pensamos cómo se produce esa impresión, veríamos como si fueran capa sobre capa en unos pequeños espacios de tiempo y que le van dando volumen hasta conseguir las 3 dimensiones. Es eso lo que pasó con la tela para que quedara así la imagen y el cuerpo que había debajo pasó de lo físico a otra dimensión que no conocemos. Puede ser, pero no tenemos la respuesta. Gracias. En primer lugar, gracias a la hermandad por haberlo traído y gracias a usted por la conferencia. Yo siempre tenía, en lo que he leído de este tema, ¿sí? Venga. Que yo siempre lo que tenía entendido sobre la Sábana Santa en concreto, sobre la huella de la corona de espinas, precisamente era que una de las cosas que se esgrimía en favor de que pudiera ser el cuerpo de Jesucristo era que era el único crucificado al que se había coronado de espinas. Al mismo tiempo también pasaba algo parecido, quizás en menor grado, con la flagelación, que tampoco era, la flagelación era un castigo y no era usual que una vez que ya se ha cumplido la sentencia del castigo de la flagelación, después se le sometiese a la crucifixión. Y veo aquí precisamente en este porcentaje que se dice lo contrario, ¿no? que hubo muchos más crucificados que se coronaron de espinas. Entonces era preguntar si es que se ha descubierto algo nuevo o estaban en un error los que esgrimían la razón de que a Jesús se le corona de espinas como burla porque era el rey de los judíos, y eso no ocurrió en ningún otro crucificado. Entonces no sé por qué esta variación. Había dos cuestiones a tener en cuenta.
Efectivamente, por un lado, desde el punto de vista de la teología, o de la exégesis bíblica, o del análisis de la investigación historiográfica que nos habla desde la perspectiva de Jesús de la fe, el tema de que se coronara la espina es una manera de identificar que estamos ante Jesús como rey de los judíos. Es decir, que esa sería una explicación que responde a un tratamiento bíblico o evangélico de una tradición teológica que, cuando menos, no ha sido contestada, ¿no? Y esa forma parte de lo que voy a hablar de Jesús de la fe, que lógicamente no entra en la investigación científica. Esa sería la parte metafísica que les decía, desde la que la perspectiva de la trascendencia o de la creencia puede reflejarnos que se trataba de un personaje con unas consideraciones de un nivel determinado, que por eso se entierra en una tumba excavada nueva, que por eso se le pone una tela de lino muy costosa, que por eso se le prepara con unos ungüentos a modo de rey y que es coronado desde esa perspectiva. Entonces, desde ese planteamiento, efectivamente, esa explicación es totalmente aceptada y entra dentro de ese planteamiento. Pero este trabajo que le hemos ofrecido y que ha sido fruto de investigación más reciente, porque esta investigación la hace el profesor Pedro Peinado, que es de Murcia, de Barán, prácticamente hace 2 años, y se presentaba en un congreso con el Alfonso Sánchez Mosilla, el forense. Lo que hace es comparar la sábana santa con el sudario de Oviedo. Entonces, hacen un cálculo matemático en el que, bueno, pues se encuentran esa serie de elementos. Por ejemplo, el tema de las heridas pulsantes del cabello o la flagelación. Pensamos que la flagelación encuentra unas coincidencias que permiten hablar de 41 personas. Que sí, no es uno único, pero no es una técnica muy usada. O como los pechos capilares que se reúnen en un grupo de personas reducido. Claro, de ese planteamiento inicial en el que partíamos de que lo que se le hizo tenía un sentido sacrificial desde la perspectiva del hombre que es Dios, a lo que la ciencia ahora nos dice de estos experimentos, digamos que hay una pequeña discrepancia, pero no es excluyente. Es decir, la investigación que se ha hecho que nos lleva a estos resultados no excluye que lo otro sea verdad, porque es incuestionable al estudio de la tela, de las 2 telas, que fue coronado de espina, que sufrió una flagelación sistemática cruenta hasta más no poder, que fue traspasado por una lanza. ¿Alguna pregunta más? Vale, vamos a hacer una cosa, como la pantalla tapa la tela y habrá alguna persona que le guste acercarse, Antonio y yo quitamos un momento el cañón, quitamos la tela y tenéis aquí la tela que es la copia de la sábana de Turín y luego tenéis aquí justo debajo a la derecha mía del altar de San Francisco de Paula el boceto que hizo Juan el Miñarro, que es muy duro porque es donde se reflejan todas esas heridas que sufrió el hombre de la sábana santa, pues se puede pasar a verlo. Además, muy curioso porque tiene un espejo, es este boceto y puedes ver lo que es la zona de las palmas. Sí, lo podemos por aquí. Bueno, nos vamos a traer a la mesa para que sea más cómodo de ver. 1 minuto y quitamos todo. Muchísimas gracias a todos y nada, un placer.